Noche, que el Señor los bendiga. Puede tomar su lugar en esta noche. ¿Cuánto le dicen, Señor, cumple tu voluntad en mí? Aleluya. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Se nos permite estar aquí reunidos, congregados. Doy gracias por cada uno de mis hermanos oyentes en esta noche de tu palabra, oh Dios. Háblenos a través de ella, trayendo esa bendición extraordinaria y sobrenatural que causa el poder de la palabra en nuestras vidas. No solo en lo espiritual, sino que ella causa un poder extraordinario aún sobre nuestra carne, Señor. Porque aún podemos sentir cuando tu palabra está fluyendo en nuestra misma carne, en nuestros huesos, Padre. Muchas gracias porque esa palabra, Señor, también mientras es predicada trae sanidad al cuerpo, Señor. Esa palabra trae sanidad al alma, trae sanidad al espíritu, Padre. En el nombre de Cristo Jesús nos exponemos al poder de la palabra de Dios en esta noche, y toda palabra que salga de nuestra boca sea para edificación de este cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Sonríale que está a su lado, bendígalo en el nombre de Cristo Jesús. Dígale bienvenido esta noche al Centro de Adoración Cristiana para las Naciones. Acompáñame al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Libro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Está esta noche la generación de Elías en este lugar. Quiero hablarle a esa generación de Elías. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. ¿Ya lo tienen? A cuenta de 3 usted lo va a leer fuerte, alto y claro. Amén. ¿Ya lo tiene Lucas 1:37? Leamos lo que está en la pantalla porque sé que varios tienen diferentes versiones, y para que a una sola voz declaremos en esta noche lo que dice la palabra en Lucas capítulo 1:37. ¿Está lista, iglesia? A la 1, a las 2 y a las 3. Una vez más decláralo, porque para. Una tercera vez, porque para. Una cuarta vez, porque para Dios. Una quinta vez, porque para Dios no hay nada imposible. Una sexta vez, porque para Dios no hay nada imposible. Y una séptima vez, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Alguien lo cree esta noche? En el libro de Hebreos se nos muestra la galería de hombres de fe que por medio de la fe lograron grandes cosas. Dios en estos tiempos va a utilizar seres humanos. Voltea al que está a ver a su lado. Sí, como ese que usted está viendo en esta noche a su lado. Mírelo bien. Mírela bien. Si es su novio, su esposa, todavía mírela mejor. Y si no es, entonces no mire tanto, porque después le puede llover una unción. Pero Dios va a utilizar seres humanos comunes y corrientes como los que estamos esta noche en este lugar, pero seres humanos llenos del poder de Dios para lograr los imposibles. Lo que los hombres dicen no se puede, Dios dice sí se puede. Y va a utilizar a gente como el que está a tu alrededor para demostrar su gloria aquí en la tierra, y que Él está en medio de nosotros y cumple su palabra. Amén. En Lucas capítulo 18, más adelante, versículo 27, y les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Váyase ahora a Primera de Reyes capítulo 17, generación de Elías. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 17.
Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Después de esas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme a memoria mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo? Y si usted se da cuenta en el versículo 17, ¿qué dice el versículo 17? ¿Qué comienza a decir el versículo 17? Dice el versículo 17: después de estas cosas. ¿Qué cosas habían ocurrido con la vida de Elías? Vamos, ustedes desde el inicio del año estamos viendo la vida de Elías. ¿Qué había ocurrido antes que aconteciese este suceso donde el hijo de aquella mujer cae muerto, queda sin aliento? ¿Qué había ocurrido? A ver, ¿quién me dice? Él enfrentó al rey, ¿verdad? Y le dijo: no va a haber lluvia hasta que yo lo vuelva a declarar con mi boca, ¿verdad? ¿Qué más había ocurrido? ¿Dónde lo llevó el Señor primero? A Elías. ¿A dónde? ¿A dónde? Después de esa, lo llevó al arroyo de Querit, ¿verdad? ¿Qué sucedió en el arroyo de Querit? ¿Qué sucedía? No les oigo, dígalo fuerte. Si está seguro, dígalo fuerte. ¿Ah? Lo alimentaba cuervo, venían cuervos, ¿verdad? ¿Cuántas veces al día venían los cuervos? ¿Cuántas? 2 veces al día venían los cuervos, ¿verdad? ¿Y qué le traían a Elías? ¿Le traían qué cosa? ¿Y qué más? Pan y carne. ¿Y qué hacía Elías? ¿Qué tenía para beber ahí? Agua del arroyo de Querit. Pero ¿qué aconteció? El agua, ¿qué pasó con el agua del arroyo? Se secó el arroyo, ¿verdad? Entonces el Señor le habla a Elías y le dice: muévete y dirígete ahora a Sarepta, que ya ha dado orden a una viuda que te alimente. Elías desde Querit hasta Sarepta. ¿Quién se acuerda cuántos kilómetros habían? Un premio para que se acuerdan. 160 kilómetros había entre Querit y Sarepta. O sea, después de todas estas cosas que enfrenta al rey, le dice que no va a llover. Elías es movido al arroyo de Querit, es alimentado por cuervos, toma agua del arroyo, el arroyo se seca, Elías se tiene que transportar a Sarepta. ¿Y qué ocurre cuando llega a Sarepta? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Con quién se encuentra? Con la viuda, ¿verdad? Y la viuda, ¿qué le pide primero a la viuda? Agua. Le dice: tráeme un vaso de agua. Quizás es fácil, como veíamos cuando hablábamos de eso, traerle un vaso de agua a alguien, pero dice que yendo ella a traer, le dice: no, ahora tráeme algo de comer, ¿verdad? Y la mujer le dice que lo único que tiene era ¿para qué? Para comer para ella y para ¿quién más? Para su hijo. Pero Elías le dice que primero le traiga una torta a él, ¿verdad? ¿Y qué sucedió cuando esa mujer obedece a lo que el profeta le estaba diciendo? El aceite y la harina, dice que las gotas de aceite no disminuían, ni la harina ni el puñado de harina disminuían, sino que cada día el Señor hacía un milagro sobrenatural. Bueno, dice la Biblia en el Primera de Reyes capítulo 17 versículo 17, que después de todas esas cosas, ¿no le parece esas cosas gloriosas? Diga que eso, ¿no le parece glorioso que vengan los cuervos, se alimenten? ¿No te parece glorioso que ver que la harina, que el aceite no disminuía? ¿No te parece glorioso, dígale que está a su lado, que usted suelte una palabra y hasta el cielo se cierre y no caiga una gota de agua? Dice pues la palabra del Señor que después de estas cosas, diga conmigo, después de estas cosas, viene una situación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que este es un año de grandes victorias? Pero para grandes victorias, ¿qué necesitamos? Grandes batallas. Diga al que está a su lado: ¿estás dispuesto a pelear las batallas? Diga al que está a su lado: porque acabas de declarar que para Dios no hay nada imposible.
Y en esta noche tenemos que saber que cuando nosotros estamos bajo, haga así conmigo, bajo la cobertura de Dios. Diga, cuando yo soy bajo la cobertura del Altísimo. Diga, cuando yo soy en la voluntad del Señor, pase lo que pase, mi mirada está en el autor y el consumador de la fe, que se llama Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Después de haber vivido momentos gloriosos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que esos son momentos gloriosos de Elías? Viene una prueba. Pero si se da cuenta, mire lo que dice ahí. Dice que la mujer viene. Dice, después esa cosa aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Dice, y la enfermedad fue tan grave que quedó él sin aliento. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo? ¿Qué recibe Elías de premio? Después de que esta mujer ve que la harina no escasea, después que esta mujer ve que el aceite no disminuye, que puede ver un milagro sobrenatural de Dios, que pudo ver la provisión de Dios, y Elías está ahí quizás animado, sorprendido de lo que Dios está haciendo, diciendo, mi Dios es poderoso. Pero ¿qué recibe Elías? Una queja de esta mujer. Le dice, ¿qué tengo yo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme en memoria mis iniquidades? ¿Para hacer morir a mi hijo? ¿Qué recibe Elías de esta mujer? Una queja. Pongámonos un momento en el lugar de Elías. Póngase un momentito así en el lugar de la vida de Elías. Después de haberse movido bajo la cobertura de Dios, después de haberse movido bajo la voluntad de Dios, Elías es probado. No piense en un momento si por la mente de Elías no habría dicho, Señor, pero ¿esto qué es? ¿Cómo me viene a pasar esto a mí, que estoy haciendo la voluntad de Dios? Se tiene que haber preguntado Elías por algún momento en su mente, ¿qué es lo que está pasando? Si vine a esta casa porque el Señor me mandó, y cómo Dios en este momento permite que este hijo de esta mujer, a la cual el Señor me ha traído a este lugar, no solo para yo bendecir la viuda, sino que la viuda también me está bendiciendo a mí. ¿No le parece un poco contradictorio? ¿No es lo que a veces nos ha pasado? ¿Cuánto les ha pasado eso en algún momento de su vida? Y usted se pregunta, ¿qué será? Pero si estoy orando, estoy haciendo, me estoy congregando, me he santificado. Pero llega un momento como este donde quizás Elías no se le veía, pero tenía un gran signo de interrogación sobre su cabeza. Pero diga conmigo, pero es en esos momentos donde usted y yo tenemos que estar plantados. Ese es el momento donde usted y yo tenemos que tener los fundamentos, donde en la palabra de Dios, tener nuestra vida, estar construida bajo la piedra que se llama Cristo Jesús, para que en ese momento quizás los pensamientos, las contradicciones no vengan a nuestro corazón, porque Elías toma una decisión. Elías no titubea y Elías reacciona de una vez cuando esta mujer le dice, ¿qué es lo que tengo yo? ¿Por qué me haces memoria de mis iniquidades? ¿Por qué me traes esto a mi casa? Pero Elías sin titubear, versículo 19, acompáñenme al versículo 19. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo. Entonces él lo tomó en su regazo. ¿Y dónde lo llevó Elías? ¿A dónde? Al aposento. Si usted quiere subrayar ahí, subraya. No sé si me baja un poquito el micrófono. Que subrayen ahí, dame acá tu hijo. Diga conmigo, dame acá tu hijo. Y si quiere subrayar ahí, diga, lo llevó al aposento. ¿A dónde lo llevó? Al aposento. Elías sabía que estaba en obediencia y que Dios actuaría, porque él estaba bajo la sombra del Altísimo, porque él estaba bajo la voluntad de Dios, porque él estaba bajo la obediencia de Dios, porque él estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Él no permitió que en ese momento viniera un pensamiento de cuestionar a Dios o de preguntar al Señor por qué, sino que él sabía que tras de todo había un para qué, aunque en ese momento no lo entendía. ¿Sí o no? Así nos ha pasado a nosotros. A mí me ha pasado. ¿A usted le ha pasado? Que cuando han venido esas circunstancias y esos problemas, muchas veces no sabemos por qué, pero sabemos que hay un para qué.
Sabemos que Dios va a actuar de una forma extraordinaria. Y con los planes de Dios, como veíamos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Lo veíamos el domingo, decía: mis caminos no son vuestros caminos. Y Dios comienza a trabajar en nuestras vidas de formas extraordinarias y de formas incomprensibles para los seres humanos. Pero Elías, sin titubear, dice: dame acá tu hijo. Elías toma una acción. Él sabía que estaba en obediencia, y de una vez él actúa, porque sabía que él estaba bajo la cobertura de Dios. ¿Cuál es nuestra reacción cuando nos acontecen esas cosas? ¿Cuál es la actitud de cristianos cuando nos ocurren esas situaciones? ¿Maldecimos a Dios? ¿Buscamos un culpable? Pasamos quizás esos momentos difíciles cuando quizás nos han dado un diagnóstico de una enfermedad. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Dónde está nuestra fe de creerle a Dios y que Él actúa sobre lo imposible? De con que yo no pueda entenderlo, yo decido en ese momento ir ¿a dónde? Al aposento. ¿Qué significa el aposento? El lugar de intimidad. El lugar donde quizás en esa casa de aquella viuda, de aquella mujer, se le había dado para que Elías quizás durmiese, descansase. Pero estoy seguro que era el lugar donde Elías se comunicaba con Dios, donde Dios le mostraba su voluntad, le mostraba su camino, por lo cual Elías sabía que alguna cosa Dios estaba tramando para glorificarse en medio de esa situación tan difícil. Elías no cuestionó a Dios. Elías no discutió con esa mujer, porque Elías muy bien pudo decirle: pero mujer, ¿por qué me estás echando la culpa? ¿Qué te pasa? ¿No has visto que vine de parte de Dios y Dios ha traído bendición a esta casa? Pero ¿cuál es nuestra reacción? Elías recibe una crítica, Elías recibe una queja de aquella mujer. ¿Cuál es nuestra reacción como cristianos cuando alguien nos critica? Díganle solo, ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es nuestra reacción cuando alguien te juzga? ¿Cuál es su reacción cuando alguien está diciendo lo que no es de tu vida? ¿Reaccionas de la misma forma? Y dice: ojo por ojo, diente por diente. El que me la hizo me la paga. Si me serruchó el piso, ahora yo busco una motosierra y se la serrucho yo a él. ¿Cuál es nuestra reacción cuando alguien viene? ¿Cuál es nuestra actitud cuando alguien levanta una murmuración contra ti? ¿Toma la misma actitud? Hoy tenemos que aprender de Elías. Hoy tenemos que aprender de Elías. Esta mujer lo cuestionó. Esta mujer lo estaba acusando. Esta mujer estaba emitiendo un juicio contra Elías. Pero ¿qué hace Elías? ¿Se defiende? No. ¿Se queja? No. Sencillamente le dice: dame, mujer, tu hijo acá. Yo sé lo que yo tengo que hacer, porque para mi Dios no hay nada imposible. Y la que está a su lado: para nuestro Dios no hay nada imposible. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuál es nuestra reacción ante un dictamen médico? ¿Perdemos el control? ¿Cuál es su reacción cuando llegas al trabajo y te encuentras una carta de despido? ¿Pierdes el control? ¿Cuál es su reacción si vas por la calle y alguien choca tu carro? ¿Cuál es su reacción? Te bajas ahí molesto y quieres pegarle a lo mejor al que te chocó, porque ¿cómo no te vio? Usted no me vio que yo venía. ¿Cuál es nuestra reacción? Escuchaba a un pastor el día miércoles allá en la frontera, y él hablaba de la voluntad de Dios, y él decía: cuántas veces quizás nos hemos chocado y nos hemos bajado de mal humor del carro y ir a pelear con el que nos chocó, y lo que no sabíamos que Dios lo permitió, porque 100 metros más adelante estaba la muerte esperándonos. Nunca te quejes de una situación. Ya que está a su lado, nunca te quejes de una situación. No te quejes si un día vas para el trabajo y el día que más tarde se te hizo, se te ponchó en la llanta del carro. Escuchaba el testimonio de mucha gente cristiana que el 9 de septiembre, cuando hubo el atentado a las Torres Gemelas, algo ocurrió.
Muchos se quedaron en un tranque. Muchos el despertador no sonó. Algo ocurrió en la mañana, pero no pudieron llegar a tiempo a sus trabajos. Y es que Dios los estaba librando de algo mayor. Nunca te quejes de una situación que viene a tu vida, porque Dios es más sabio que tú. Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Él es el antes, Él es el ahora, Él es el después. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, porque en todas las cosas subsisten y fueron creadas. Nunca te quejes de una situación, ni porque te critican, ni porque te hacen, ni nada. Déjaselo a Dios. El problema es que cuando nosotros pretendemos defendernos, Dios dice, bueno, con permiso. Si tú te quieres defender, el Señor hace como Poncio Pilato, se lava las manos y te deja. Porque en algún momento llegamos postraditos y humillados buscando su rostro. No te defiendas. Dígale que está a tu lado, no te defiendas. Dios te defiende mejor. Pasamos esos momentos. Elías, no, en ese momento frente a la mujer, no cuestiona a Dios, no discute con la mujer, no pierde el control. Él sabía que estaba bajo la obediencia. Él sabía que si Dios lo llevó a esa casa no era para maldición, sino que era para bendición. Cuando usted y yo estamos bajo la sombra del Altísimo, tenemos el control ante las situaciones. Es por esta razón que Elías no titubea y se acciona y toma en ese momento y le dice, dame acá al muchacho, mujer. Gente en ese lugar, cuando vengan esas situaciones difíciles, usted lo que tiene que tomar. ¿Cuál era la situación en ese momento? El niño muerto. ¿Qué hizo Elías? Tomó esa situación en sus manos y la llevó ¿a dónde? Al aposento. ¿A dónde lo llevó Elías? ¿Qué llevó al aposento? La situación. Gente en ese lugar, cuando tengas una situación, no pelees con nadie, no te defiendas, no busques un porqué. Toma la situación en tu mano, llévala a la habitación, humíllate delante de Dios y Dios te traerá una revelación de la situación y te demostrará cuál es la salida. No busquemos. ¿Qué pasa cuando tenemos una situación, un problema? Buscamos a otro ser humano como nosotros, que somos tan imperfectos. Y muchas veces alguien humano de carne y hueso como tú y como yo, a veces no vamos a encontrar una buena palabra, al menos que tenga a Dios en su corazón. Si vas a buscar a alguien, busca a un cristiano de verdad. Y si tú no tienes a nadie cerca, anda al aposento, busca el rostro de Dios, pregúntale al Señor, porque si se da cuenta más adelante, bueno, no me quiero adelantarme, Elías pudo defenderse de lo que le decía esa mujer, ¿sí o no? Él le puede decir, ey, espérate mujer, espérate un momento, vamos respetándonos. No, él pudo defenderse de aquella mujer, porque ella había visto un milagro de Dios. Ella había visto que Elías era un hombre de Dios, porque vio que el aceite no disminuía ni la harina estaba ahí escaseando. ¿Cuánto tenemos que aprender en de solo esa porción tan pequeña, verdad? ¿Cuánto tenemos que aprender de Elías? Solo en esa porción tan pequeña donde él pudo defenderse. Pero ese es nuestro gran problema. ¿Y cuántos lo reconocen que es así? Yo levanto mi mano. Siempre nos queremos defender, ¿sí o no? Siempre. ¿Cuántas veces el Señor ha querido que? Pero nosotros, y ya volvemos a abrir el sitio. ¿Cuánto tenemos que aprender de Elías? De callarnos y escuchar a Dios en medio de la situación, en medio de un dictamen médico. Yo doy gracias al Señor porque los doctores de esta iglesia son gente de fe. Pero hay muchos doctores que usted le dice, no hombre, con este diagnóstico usted va a morir en 3 meses. Sin asco y sin nada se lo dicen así. Pero los doctores de aquí pueden ver un diagnóstico y dicen, esto dice que usted posiblemente pueda morir en 3 meses, pero yo le puedo presentar una solución, porque para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres
es posible para Dios. Diga, tengo que aprender a escuchar a Dios. ¿Sabe cómo se llama eso de quedarse callado? De obedecer, aunque tengamos la razón. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama mansedumbre. Dígale que está a su lado, mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Según la palabra de Dios, es ¿un qué? Un fruto de qué? Del Espíritu Santo. ¿Tenemos ese fruto en nuestras vidas? Ay, papá, ayúdame, levante su mano conmigo, ayúdame, oh Dios. Mansedumbre, diga conmigo, mansedumbre. Mansos, no menso, digo a alguien por ahí. Mansedumbre es apacible, tranquilo. Yo doy gracias, Señor, porque yo sí he visto gente aquí en esta iglesia que sí es manso. Yo he visto aquí gente tranquila, apacible. Se puede ocurrir un terremoto y estarse cayendo todo y dicen paz, paz. ¿Alguien ha visto a alguien aquí así? Puede estarse cayendo la casa y dicen paz, tranquilidad. Pero parece mentira, pero tenemos que tener mansedumbre. Porque la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y el Espíritu, este fruto es un sello de Dios en nuestras vidas. ¿Se está viendo ese sello de mansedumbre en nosotros? Elías era un hombre de Dios y tenía el sello del fruto del Espíritu que se llama mansedumbre. Pudo reaccionar. Usted puede imaginarse cómo se lo tiene que haber dicho esta mujer Elías. Cómo le tiene que haber dicho con rabia, enojo, dolor lo que le dijo la palabra ahí que le dijo, lo que le reclamó. Pero Elías solo le dijo, dame acá, yo sé lo que yo tengo que hacer. Cuando aprendemos a ser mansos, cuando ocurren estas cosas en nuestra vida, sabemos a dónde podemos encontrar la mansedumbre. ¿Dónde se encuentra? En el aposento. Dile que al lado, ¿quieres ser manso y no menso? Busca la mansedumbre en el aposento. Ya Elías tenía mansedumbre porque sabía comunicarse con Dios y había adquirido este fruto del Espíritu llamado mansedumbre. Entonces Elías tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese lugar? Diga que está a su lado, usted tiene ese lugar. Usted tiene esa habitación, ese aposento. Para algunos de nosotros es el baño de la casa. ¿Cuántos dicen amén? Para algunos es el baño del trabajo, esa habitación, ese aposento. Para algunos es el carro, cuando van viajando en el bus, cuando van en la bicicleta. Para algunos es la sala de la casa, su lugar de aposento es irse ahí a la sala, en ese lugarcito, en aquel sofá, arrodillarse, orar. Para algunos puede ser la terraza de la casa o el patio de la casa. ¿Cuántos tienen esa habitación? Si no la tienes, búscala, porque tienes que encontrar un lugar que sea el aposento para encontrarse. Puede ser tu cuarto, el carro, el baño, la esquina de alguna parte de la casa. Puede ser allí al lado de la cama, puede ser la sala, puede ser el patio. Elías sabía dónde llevar al problema. Elías sabía que el problema lo tenía que llevar al aposento. Elías sabía que el problema no lo iba a arreglar ahí, porque él no lo podía arreglar. Él sabía que el problema únicamente se podía solucionar. ¿Dónde? En el aposento. ¿Qué es el aposento? El lugar donde nos encontramos con Dios, el lugar de la presencia de Dios. Ese lugar encontramos y desarrollamos en nuestras vidas los frutos del Espíritu. Nos damos cuenta que estar bajo la sombra de la presencia de Dios, bajo la cobertura de Dios, que cuando estamos en medio de esa de cualquier situación, enfermedad, prueba, yo voy al aposento y sé que para Dios no hay nada, no hay nada. Aleluya, alguien alaba al Señor.
Es en la habitación, dile que eso es en la habitación donde nos hacemos fuertes. Elías, si hubiera reaccionado frente a la mujer, se hubiera desquebrajado, pero él sabía dónde estaba su fortaleza. Dice que él aumentará nuestra fuerza como la del búfalo. Oh, dice que correremos y no nos cansaremos, que caminaremos y no nos fatigaremos, que levantaremos nuestras manos como nuestras alas como las águilas y volaremos sobre los problemas. Alguien puede levantar sus manos y decir: oh, yo estoy seguro bajo la sombra del Altísimo. Yo estoy seguro bajo la voluntad de Dios. Yo estoy seguro cuando estoy en obediencia a Dios. Pase lo que pase, Dios tiene el control. Amén. Es en la habitación donde nos hacemos fuertes. Es en la habitación donde podemos pasar las circunstancias. Es en la habitación donde somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque viene la palabra, viene el rema, viene la revelación de Dios a nuestro corazón. Pero ¿qué haces cuando viene la prueba? ¿Qué haces cuando viene la situación difícil? ¿Te quejas? ¿Te culpas? ¿O culpas a alguien? ¿Escuchas la culpa de otros? ¿La mujer culpaba a Elías? ¿Escuchas los reclamos de otros? ¿Te justificas? ¿O decides ir al encuentro con el Señor? Elías no se acobardó ante una situación tan difícil a la cual estaba enfrentando en ese momento. Elías pudo salir huyendo y salir por la puerta de atrás de la casa. Elías no se justificó ante aquella mujer. Elías no tuvo duda, no tuvo miedo. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Usted conoce lo que dice el Salmo 91. ¿Qué declara el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Levante su mano y dígalo: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas dice la palabra: mas a ti no llegará. Aleluya, santo. Elías, dígale que está a su lado, voltéalo a ver, diga: Elías cayó delante de la mujer, pero no cayó delante de Dios. Dile que está a tu lado: es ante Dios que tienes que llevar las preguntas difíciles. Es ante Dios que tienes que llevar esa situación difícil. Pregunta para usted. Esto es lo que hacemos siempre. Santo Dios. Elías pudo ser lo suficientemente franco y directo con el Señor y hacerle las preguntas a quien solo las podía responder. Elías se acercó a la habitación a encontrarse con Dios y exponerle al Señor su interrogante. Al preguntarle al Señor qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, preguntemos para qué y no por qué. Y cuando nosotros entendemos eso, es porque estamos bajo la sombra del Altísimo. Dice el versículo 21: y se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová diciendo: Jehová Dios mío, te ruego
que hagas volver el alma de este niño a él. Elías, estando allí, el versículo 20 dice: y clamaba a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Es ante el Señor que Elías pregunta. Es ante Elías que trae esa situación, ese problema que no entendía, pero sabía que algo Dios iba a hacer, porque estaba bajo la obediencia. Elías cayó ante aquella mujer, pero no cayó ante Dios. ¿Qué le quiero decir con eso, gente que está en el lugar? Expongámosle a Dios nuestras interrogantes. Expongámosle a Dios nuestras dudas cuando no entendemos. Yo estoy seguro que Dios habla. De una u otra forma, Dios habla a nuestro corazón. Cuando vengan cosas a tu vida y no las entiendas, no busques otro mortal como tú. Busca al soberano, al que era, al que es y al que vendrá. Búscalo a Él, porque en Él encontrarás respuestas. Estoy seguro que Dios habló al corazón de Elías y por eso se le ocurrió esa loca idea de tirarse sobre el niño 3 veces. Porque cuando vamos a la habitación, cuando escuchamos la voz de Dios, Dios nos habla. Y hay veces que Dios nos manda a hacer cosas también locas. Es por eso que si usted está bajo la cobertura, bajo la obediencia de Dios, usted suelte la palabra. Dígale que está a su lado: suelta la palabra. Porque Dios respaldará la palabra. Suelta la palabra, no de hombre, sino la palabra de Dios. Porque Dios va a respaldar su palabra. Que dice: cielo y tierra pasará, mas su palabra permanecerá. Y la que está a su lado: usa tu boca para declarar lo de Dios. Y cuando estamos bajo la cobertura, haga así: cuando estoy bajo la cobertura, Dios me habla al corazón y me dice lo que tengo que hacer. ¿Quieres saber respuesta para tu vida? ¿Quieres saber la respuesta para la situación? El Señor te dará la respuesta a tu pregunta, a tu interrogante, porque Él te mostrará el camino, porque dice que Él es nuestra luz y nuestra salvación. Alguien diga aleluya. Diga: este es Dios, este es mi Dios. Si tienes que quebrarte, si tienes que llorar, porque hay tiempo para reír, pero también hay tiempo para llorar. Si en algún momento pasas una situación, anda a la habitación, exponle a Dios: Padre, aquí estoy, no entiendo, pero te obedezco. ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, su nombre sea exaltado y alabado. Vayamos a la habitación y dígale: Señor, no entiendo, pero aquí estoy. Señor, no entiendo. Dígale: no me gusta, me duele, pero si me es necesario ponerle más fuego al horno, Señor, hazlo. Porque sé que cuando yo salga del horno seré mejor. Porque sé que después que salga del desierto yo no seré el mismo. Porque el poder de Dios estará sobre mí y me va a perfeccionar, va a trabajar en mí. Dios está trabajando en esa iglesia. Dios está trabajando en el liderazgo de la iglesia. Y cuando Dios trabaja, es fuerte. Pero sabemos que el producto terminado será mejor. Algunos llegamos como un carbón así negro. Katie, ¿por qué quitan tu mirada de mí? Ya sé que llegaste. Cuando usted puede haber llegado como un carbón negro, pero ya a algunos se le están viendo la chispita de diamante, porque el producto final será un diamante que el Señor
perfeccionó, que el Señor trabajó y será para la gloria de Él. Porque somos para la gloria de Dios. Fuimos creados para la alabanza de su nombre. ¡Aleluya! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios, que puede! ¡Déselo fuerte! Él está trabajando. Él está perfeccionando. Oh, Él nos está embelleciendo. Dile que está a tu lado. Él te está embelleciendo. Aleluya. Elías pudo ser lo suficientemente franco con Dios, hacerle las preguntas al Señor, preguntarle a Dios. Y estoy seguro que entre el lapso del capítulo 20 y versículo 21 Dios le habló. Y le tiene que haber traído una palabra a su corazón. Elías, haz esto. Y dice el versículo 21, y se extendió sobre el niño 3 veces. ¡Qué locura! ¿No le parece eso una locura? Y sabe que todavía era más locura porque Elías es un hombre de Dios y no podían tocarlo muerto porque era impuro. Y se tira sobre el niño 3 veces. Y para terminar de arreglar hasta ese momento, la Biblia no registra ninguna resucitación. O sea que de dónde Elías se le ocurrió que el niño podía resucitar. Solo pudo haber venido de Dios, que le dijo: no te preocupes, yo lo voy a levantar. Tírate sobre él 3 veces. ¿Cuántos Dios no nos ha hablado así alguna vez? No que se tire sobre alguien, sino que Dios te ha dicho algo: suelta esto, dilo. Y hemos tenido el temor de soltar la palabra por el qué dirán. Y si no se sana, ¿quién ha dicho que usted y yo sanamos? Nosotros no sanamos a nadie. Usted ore por los enfermos. Si se sana, gloria a Dios. Si no se sanan, gloria a Dios. Él es el que sana y Él decide a quién sanar. Contaba ayer el hermano David, estando allá en Venezuela o en Chile, Chile, que el Señor le pone una palabra a decirle a una mujer: esto, eso y eso y eso y aquello. Solo soltó la palabra. Él no sabe ni por qué la soltó, pero era lo que Dios estaba mandando decir. Y Dios trajo testimonio sobre aquella mujer, lo que Dios estaba mandando a decir. ¿Cuántas veces nosotros hemos quedado con una palabra de Dios y no le hemos soltado y le hemos robado la bendición a nuestro hermano? Este es el tiempo que Dios está ungiendo tu boca para profetizar, para declarar sanidad, para declarar libertad. Porque recuerda, solo somos un instrumento en la mano de Dios. No lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios. Profetiza sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre tus padres. Suelta una palabra de Dios. Suelta que busquen al Señor. Dice, muchas mamás cuando sus hijos están en bandas, así, no bandas musicales, en bandas de estas que disparan y todas esas cosas. Dice, muchas veces están: ay padre, guarda a mi hijo, guarda lo que no le llegue una bala, guarda lo que no llegue la muerte. Y él decía: no, usted está orando mal. Usted órele al Señor que le llegue la bala, que tengas 1 minuto para reconciliarse con Dios y se vaya para el cielo. Yo dije: wow. Y decía ese pastor: ustedes dirán que yo soy extremista, pero ¿quién dijo que mi trabajo es tenerlos aquí reunidos? Mi trabajo es mandar gente para el cielo. Porque dentro de todo tiene su razón. Porque para vivir y seguir viviendo y nunca reconocer a Dios y morirse sin Cristo, mejor que en un momento clamen a Dios, tengan la salvación y se vayan para el cielo. Pero qué duro. Como dice ahí, del dicho al trecho hay mucho trecho. Eso mismo.
pero es la verdad. Muchas veces oramos porque gente se sana, y a veces decimos, ¿por qué no se sanó? Pero lo que pasa es que recibió al Señor en su corazón, y Él, que lo sabe todo, prefirió llevárselo salvo a que quedara sano y se apartara de Dios. ¿Cuántos familiares de nosotros en algún momento recibieron al Señor en una cama en un hospital y hoy están en el cielo? Pídele, si tienes familiares, hijos que están apartados de Dios, que si algún día llegara a ocurrir algo, el Señor les dé 5 segundos de lucidez, de sabiduría, que aunque sea en el último momento, clamen a Dios y le pidan perdón por sus pecados y reconozcan a Dios en su camino y se vayan con el Señor. Por eso nosotros no sabemos quién es salvo y no es salvo. No sabemos si aún el más pecador al final de su vida reconoció al Señor y se fue con Dios. ¿Se fue el micrófono o no? Como aquel hombre en la cruz que murió con Cristo, aunque era un ladrón, se llevó al Señor en su corazón y alcanzó salvación. Cierro paréntesis. Diga conmigo, para Dios no hay nada imposible. Versículo 21, y extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Elías en ese momento hizo un acto de fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice que sin fe, quiere decir que cuando nosotros accionamos en fe, agradamos a Dios. Quiere decir que Elías, al tomar al niño, a ir al aposento, exponerse delante de Dios, llamar a Dios, hacer el acto de fe, agradó a Dios. Porque Elías, orando, se acostó sobre aquel niño y aquel niño le volvió el aliento y recobró vida. Cuando usted y yo nos accionamos en fe, cuando usted y yo nos atrevemos a hacer actos de fe, cuando usted y yo soltamos una palabra, cuando usted y yo creemos en el Señor y lo que está poniendo en nuestro corazón, Dios lo va a respaldar. Para situaciones extremas se requieren acciones extremas. Dígale a su vecino, para situaciones extremas se requieren acciones extremas. Elías estaba en una situación extrema y tuvo que hacer algo extremo, tirarse 3 veces sobre el niño. Se tiró sobre aquel muchacho porque Elías era un hombre de Dios y sabía que Dios iba a hacer algo. Pero Elías se tiró completamente sobre el muchacho 3 veces. Y lo que usé en ese momento, cualquiera persona que hubiera estado ahí hubiera dicho, y ahora Elías sí se volvió loco. ¿Qué le está pasando a Elías? 3 veces tirándose sobre un muerto. Dios a veces nos va a mandar cosas fuera de lo común, porque una situación extrema requiere una acción extrema. Pero aquella que viene del corazón de Dios al corazón del hombre. Versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Elías pudo entender que estaba bajo una capacitación de Dios, que había ocurrido algo imprevisto, pero que el Señor se iba a glorificar. Dios está trabajando, capacitando y perfeccionándonos. Busquemos la dirección de Dios. Póngase de pie y levante sus manos. Busca la voluntad de Dios para tu vida. Levanta tus manos. Y termino leyendo. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su mujer, a la madre, y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Levanta tus manos. Elías pudo regresar y reclamarle ahora a la mujer: mira lo que hice. Mira, tú quejándote. Y Dios lo revivió. No, sencillamente le dijo: mira, tu hijo vive. Qué sencillez
la de Elías. Qué mansedumbre, la de Elías. Qué humildad, la de Elías. Generación de Elías, el Señor nos ha llamado en este año 2013. Que se vea la mansedumbre, que se vea la humildad, que se vea en nosotros el Cristo de la gloria, que se vea en nosotros la humildad, porque dice la palabra que cada árbol se conoce por su fruto. Dice la palabra del Señor en Lucas 6:44, cada árbol se conoce por su fruto. Hoy levantamos nuestras manos al Señor y le pedimos a Dios Todopoderoso que nos ayude cada día a ser más temerosos, a buscar su rostro, y que cuando estemos en su habitación seamos sellados con los frutos del Espíritu Santo, para que entonces la gente pueda decir, como dijo aquella mujer, que conoce que Dios está en nosotros y que la palabra de Jehová es verdad en nuestras bocas. Para ganar una ciudad, para ganar una provincia, para ganar una nación, para ganar el mundo, necesitamos que la gente vea a Dios en nosotros y que la palabra de nuestra boca es verdad, porque Jehová está en nosotros. El camino del Señor es perfecto, dice, y agrisolada es la palabra de Dios. Dice la palabra que el camino del Señor es un camino de verdad. Todos los que estamos aquí nos es necesario pasar diferentes situaciones, pruebas. A lo mejor hoy tú la estás pasando y esta palabra que el Señor trae a mi corazón es para ti. Recíbela hoy. A lo mejor esos días te has estado cuestionando, preguntando, pues hoy el Señor te trae la respuesta, diciendo: ven al aposento, yo te estoy esperando, y las respuestas a tus interrogantes te las daré. Te hablaré al corazón, te restauraré. Te dice el Señor: sanaré tus heridas, secaré tus lágrimas, te abrazaré, y con mis plumas, te dice el Señor, te cubriré, porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pase lo que pase, busca la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Te dejo un momento mientras mis hermanos se marchan, para que levantes tus manos y agradezcas a Dios. Te dejo un par de minutos para que ahí donde estás abra su corazón al Señor. Oh Dios, oh Dios, expone tu corazón al Señor en esta noche.
Mientras el río de Dios corre. Una vez más. Oh sí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda contradicción, todo pensamiento que no es de Dios, es limpiado, es limpiado, es limpiado. Es el río de Dios, es el caudal de Dios. Porque la lluvia está cayendo. Porque la lluvia está siendo el río de Dios sobre esta casa. Porque el río de Dios fluye para sanidad sobre las naciones. Trabajando en nosotros. Hay alguien que le dice: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Que es un momento con sus ojos cerrados. Habrá alguien que en esta noche quiera entregar su vida al Señor. En esta casa le pido que levante su mano y diga: pastor, yo en esta noche quiero entregarle a Jesús mi corazón. Si has estado asistiendo a la iglesia pero nunca has confesado a Jesús como Salvador de tu vida, levanta tu mano en esta noche para ver. Si en esta noche hay que orar por salvación en esta casa, la mayoría de nosotros lo hemos hecho y no nos hemos arrepentido porque es la mejor decisión de nuestra vida. ¿Hay alguien? Muchacho, muchacha, mujer, hombre, anciano. Acá hay una joven, démosle un aplauso al Señor. Otro joven, Dios que es bueno. Déselo fuerte, Señor. Digno, 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 digno. Oh, sí. ¿Hay alguien más? Aparte de esta joven. Aleluya, vienen otros jóvenes. Demos un aplauso al Señor. Oh. Te bendiga. Te bendiga. ¿Alguien más? Este es un precioso día para entregarle la vida al Señor. ¿Habrá alguien más esta noche? Esperamos un momento, vamos. Oh. Oh. Oh, aleluya. Dios es bueno. Oh. ¿Alguien más? Oh.
Jesús, en esta noche confesamos públicamente que usted es el Salvador de nuestras vidas. Gracias, Jesús, por morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y queremos pedir que en esta noche nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por salvarnos. Padre, gracias por recibirnos como sus hijos. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Permítame orar por ustedes. Señor, te doy gracias por esos jóvenes. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Nos alegramos en esta noche de esa decisión que ellos están tomando, y dice la palabra que hay fiesta en los cielos, y que en esta noche sean marcadas sus vidas para salvación, que sean marcadas sus vidas para el llamado de Dios y el servicio de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que lo bendiga. Levanta tu mano. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Te alabamos, Señor. Te damos todo honor. Gracias por esta vida, Padre. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Dios todopoderoso. Dios todopoderoso.